Junto con el ingeniero Miller Escárraga realizaremos una breve introducción a la gestión y dirección de proyectos. Bienvenidos. Iniciaremos definiendo qué es un proyecto. Un proyecto es la planificación de una serie de actividades articuladas y ejecutadas por un grupo de personas con un único fin, teniendo en cuenta la temporalidad, la calidad de recursos físicos y humanos y los costos requeridos. A la hora de desarrollar un proyecto encontramos varias restricciones, tres de ellas las más comunes: el tiempo, el coste y el alcance. Estas hacen parte del triángulo de gestión de proyectos. En el alcance se debe de especificar todos los pasos del desarrollo del proyecto. El tiempo es un recurso invaluable. Es importante poder utilizar el tiempo de manera eficiente y mantener el proyecto dentro del cronograma y alcanzar los objetivos deseados. El coste está compuesto por un presupuesto establecido en la etapa inicial del proyecto. También cabe resaltar que la norma 21500 tiene como objetivo principal conseguir y dar una orientación a las organizaciones en su gestión. En esta se encuentran los diferentes conceptos y procesos para que la compañía se estabilice y sistematice las tareas de un proyecto. Es decir, que el resultado de un proceso debe ser el mismo sin importar quién lo realice. La estructura de la norma ISO 21500 continúa con las directrices del PMBOK, uno de los certificados del Project Management Institute o Instituto de Gestión de Proyectos. Para planear un proyecto implica hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Es decir, ¿cuál es la idea que vamos a desarrollar? ¿Por qué se quiere hacer? Si es un producto o servicio, ¿qué beneficio nos puede brindar? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Esto implica el plazo o el tiempo en el cual voy a realizar el proyecto. ¿Para qué se quiere hacer? Es decir, ¿cuál es el fin o el objetivo? ¿Dónde se quiere hacer? Es visualizar la ubicación del proyecto donde se va a ejecutar. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, las actividades y acciones que voy a implementar para el desarrollo de este proyecto. ¿Cuándo se va a hacer? Es establecer calendarios de actividades a desarrollar. ¿A quiénes va dirigido? Es identificar quiénes son los beneficiados con este proyecto. ¿Quiénes y con qué se va a hacer? Se trata de definir los recursos físicos y humanos con los que debo contar para el desarrollo de este proyecto. Ahora nos acercamos a la gestión de proyectos. La gestión de proyectos hoy en día se conoce como una metodología o normas que se aplican a nivel mundial en los proyectos y que dio origen a lo que conocemos como las metodologías en gestión de proyectos llamadas PMI, Project Management Institute, desarrollada en Estados Unidos, y la APM, Association for Project Management, las cuales se institucionalizaron formalmente en la década de los años 60. Actualmente, el PMI ofrece 8 certificaciones en América Latina que son consideradas de gran ayuda para los profesionales en dirección y gestión de proyectos. Ahora visualizaremos un poco más de cerca las fases de la gestión. Según el PMI, las fases de la gestión son 5. En la primera encontramos la concepción e iniciación del proyecto. En esta primera fase se analiza la viabilidad del proyecto. En la segunda encontramos la definición y planificación del proyecto. Allí se entra a detallar todas aquellas tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. En la tercera, el lanzamiento o ejecución del proyecto. En esta fase se implementan las técnicas y las formas de administrar los recursos y de gestionar los procesos implicados. En la cuarta, el rendimiento y control del proyecto. En la cuarta fase se comprueba si se está cumpliendo toda la planificación y si se está superando todas las expectativas de calidad. En la quinta y última fase encontramos el cierre del proyecto. En esta fase se evalúa y se verifica que todo se haya ejecutado y cumplido a cabalidad junto con las partes interesadas o con los stakeholders.
A continuación, gráficamente podemos visualizar en una línea de tiempo la evolución de la gestión y dirección de proyectos. Los aspectos importantes de la evolución de la gestión y dirección de proyectos inician en la prehistoria. En estos tiempos, el hombre no tenía conocimiento del concepto de proyecto, pero tenía la capacidad de tomar decisiones al momento de iniciar una construcción, denominada como proyecto. Hacia 1917 aparece el diagrama de Gantt. Este fue una idea radical y una innovación de importancia para todo el mundo hacia la década de 1920. Se utiliza en la actualidad y constituye una pieza importante de la caja de herramientas de cualquier project management. Hacia 1956 se forma la AACE International, usada en la comunidad profesional para los estimadores de costos, ingenieros de costos y encargados de llevar el calendario en los proyectos. Hacia 1957 aparece el método de ruta crítica CEPM, inventado por DuPont Corporation. Esta es una técnica utilizada para predecir la duración de un proyecto al analizar cuáles secuencias de actividades tienen la menor cantidad de flexibilidad dentro del calendario de un proyecto. Hacia 1958, la Armada de los Estados Unidos inventa la técnica de revisión y evaluación de programas PERT. Es un método que permitía analizar las tareas involucradas en la realización de un proyecto, especialmente el tiempo. Hacia 1956 se funda la International Project Management Association, IPMA. Esta fue la primera asociación de administración de proyectos en el mundo. Hacia 1969 nace en los Estados Unidos el Project Management Institute, PMI. 5 voluntarios fueron los fundadores. Como una organización profesional sin fines de lucro, dedicada a contribuir con el avance de la práctica, la ciencia y la profesión de la administración de proyectos. En 1986 se nombra el Scrum como un nuevo estilo de administración de proyectos. En 1987 se publica por primera vez la Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos PMBOK, emitida por el PMI. En 1994 se publica el primer informe Chaos. En 1998 llega el PMBOK, convirtiéndose en un estándar ANSI. Hacia el 2008, el PMI lanza la cuarta edición del PMBOK, logrando estandarizar y haciendo más fácil la práctica en los proyectos. Hacia el 2011 aparece la nueva credencial PMI. Con este Project Management Institute se demostró que no está cerrado a las metodologías ágiles, únicamente a favor de los marcos rígidos donde, aunque siempre presentes, los procesos del cambio no son deseados porque pueden implicar la corrupción del alcance del proyecto. Hacia 1912 aparece la certificación Prince2 Professional. Esta nueva certificación surge de la necesidad de continuar mejorando el nivel de Prince2. Hacia el 2012 aparece la quinta edición de la guía PMBOK y hacia el 2020 aparece la publicación de la ISO 21500 sobre el Project Management. La importancia de la dirección y gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración adecuada de los procesos de dirección y gestión de los proyectos que se identifican para cada uno de ellos. La dirección y gestión de los proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y privadas a 1. Cumplir objetivos de negocio. 2. Satisface las expectativas de los interesados. 3. Ser más predecibles. 4. Aumenta las posibilidades de éxito. 5. Entrega los productos adecuados en el momento adecuado. 6. Resuelve problemas e incidentes que se puedan llegar a presentar. 7. Responde a los riesgos de una manera oportuna. 8. Optimiza el uso de los recursos de las organizaciones.
9. Identifica, recupera o concluye proyectos que se encuentran fallidos. 10. Gestiona las restricciones. Ejemplo, el alcance, la calidad, cronograma, costos y recursos. Además de esto, se puede llegar al equilibrio de la influencia de las restricciones en el proyecto. Ejemplo, un mayor alcance puede aumentar el costo o cronograma. Los proyectos dirigidos de manera deficiente o ausente de dirección o gestión de proyectos pueden conducir a incumplimiento de plazos, sobrecostos, retrabajo, pérdida de reputación y calidad deficiente. Además de esto, el incumplimiento de los objetivos propuestos para cada uno de los proyectos. Los proyectos son una forma clave de crear un valor y beneficio en cada una de las organizaciones. Y en el actual entorno de negocios, los líderes de las organizaciones debemos ser capaces de gestionar con presupuestos más ajustados, cronogramas más cortos, y cuando se presenta escasez de recursos y una tecnología que debe estar propuesta al cambio. Porque el entorno de los negocios es dinámico con un ritmo que se viene acelerando cada día más. Y para mantener la competitividad en la economía mundial, cada compañía debe estar adoptando dirección de proyectos que aporten valor al negocio de una manera consistente. ¿Cómo el entorno puede impactar en los proyectos? Los proyectos existen y operan en entornos que pueden influir en ellos. Estas influencias pueden tener un impacto positivo o negativo en cada uno de estos. Dos categorías principales de influencia son los factores ambientales de la empresa, EEF, y los activos de los procesos de la organización, OPAS. Los EF se originan fuera del ámbito del proyecto y a menudo fuera de la empresa. Los OPAs son internos a la organización y estos pueden surgir de la propia organización, de un portafolio, un programa o otro proyecto o combinación de estos. Además, los EF y OPAs y sistemas organizacionales tienen un rol significativo en el ciclo de vida del proyecto. Los factores del sistema que pueden llegar a afectar el poder, la influencia, los intereses, las competencias y las capacidades políticas de las personas que actúan e interactúan dentro del sistema organizacional se discuten con mayor detalle en la sección sobre los sistemas organizacionales de las empresas. Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a las condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen cada uno de estos. Las condiciones pueden ser internas o externas a las organizaciones. Y los activos de los procesos de la organización son planes, procesos, políticas y procedimientos específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos activos influyen en manera de dirección de los proyectos. Los OPAs incluyen cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o todas las organizaciones ejecutoras que participan en el proyecto y pueden usarse para ejecutar o gobernar el proyecto. ¿Qué es un PMO? Una oficina de dirección de proyectos. PMO es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO puede abarcar desde el suministro y las funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos. Existen varios tipos de PMO en las organizaciones. Ejemplo, las PMO de apoyo. Estas desempeñan un rol consultivo para los proyectos, ya que suministran plantillas, mejores prácticas, capacitaciones y acceso a información y las lecciones aprendidas. Los PMO de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado, dando cumplimiento a la adopción de marcos, metodologías de direcciones de proyectos, uso de plantillas, formularios, herramientas específicas de la organización y la conformación de marcos de la gobernanza. La PMO directiva ejerce el control de los proyectos asumiendo una propia dirección de estos mismos. Los directores de proyectos son asignados por la PMO y rinden cuentas a esta. Es importante conocer los 8 pasos que son necesarios seguir para asegurarnos que las PMO aportan un valor importante a nuestra empresa. 1. Definir las funciones de la PMO. Equilibrar las funciones, estabilizar los procesos, seleccionar indicadores de desempeño,
evaluar al equipo de esta organización, evaluar la madurez, que es la planificación de la evolución, determinar el rol de la PMO considerando la realidad de la empresa, establecer un panel de control, ya que nos lleva a monitorizar ciertos indicadores estratégicos que determinan si la PMO cumple con los objetivos propuestos. ¿Qué aporta a la empresa la PMO? La Oficina de Dirección de Proyectos tiene la responsabilidad a nivel de toda la organización, ya que ésta juega un papel apoyando la alineación estratégica y entrega un valor organizacional. La PMO integra los datos y la información de los proyectos estratégicos y evalúa hasta qué punto se cumplen los objetivos. La PMO constituye el vínculo natural entre el portafolio, programa y el proyecto de la organización y el sistema de medición de esta. Ejemplo, como el cuadro de mando integral de la empresa. Nos ayuda en asesoría y control de proyectos, desarrollo y formación de Project Manager, soporte administrativo y de coordinación y nos define los estándares y metodologías.